La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia. En el Nuevo Testamento, la palabra eclesia es traducida por iglesia o asamblea. En el lenguaje corriente, este vocablo designa a menudo un edificio. Pero en el Nuevo Testamento, esta palabra se refiere a las personas que han creído en Jesucristo, que han puesto su confianza en Él para ser salvas. La Iglesia Universal los incluye a todos, desde su formación el día de Pentecostés hasta que el Señor Jesús vuelva por los que han creído en Él. ¿Quién la edifica? Jesucristo mismo. Él dijo: edificaré mi iglesia. ¿Por quiénes está formada? Por todos los verdaderos cristianos, que son piedras vivas unidas a la principal piedra del ángulo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es la función de los que la conforman? Adorar a Dios y ser sus testigos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia también se refiere a todos los verdaderos cristianos que viven presentemente en una localidad. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
profetas y doctores, Bernabé y Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. En este caso hablamos de la iglesia local. Ella ya no es tan unida como lo era cuando los creyentes de una localidad se unían todos juntos, en los primeros tiempos del cristianismo. Solo Jesús conoce a todos los que le pertenecen. Acepta el plan de Dios. Hebreos 11:23. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Dios hace sus planes y tú caminas en ellos por fe. Él no necesita tu ayuda ni tu consejo, solo tu obediencia y tu confianza. Se ha dicho sabiamente que tratar de mejorar el plan de Dios es más presuntuoso que tratar de mejorar la Mona Lisa con un pincel cualquiera. Todo lo que harías es arruinar esta gran obra maestra. La historia de Amram y Jocabed, los padres de Moisés, es acerca de 2 personas que se negaron a arruinar la obra maestra. Confiaban en Dios y hacían todo lo posible para ver que el plan de Él con su hijo llegara a buen término. Debido al número y la fuerza del pueblo hebreo en Egipto, Faraón los esclavizó y ordenó que todos los bebés hebreos varones fueran ejecutados. En desafío directo a ese edicto malvado, los padres de Moisés escondieron a su bebé durante 3 meses. Luego lo colocaron en una canasta impermeabilizada a lo largo de las orillas del río Nilo, cerca del lugar donde se bañaba la hija del faraón. Uno solo puede imaginar la fe que les requirió arriesgar sus propias vidas, así como también la de su pequeño bebé, colocándolo en esa canasta y presentándolo en la mismísima casa de quien quería a todos los pequeños hebreos asesinados. Por la providencia de Dios, la hija de Faraón halló al bebé, se apiadó de él y lo adoptó.
Más que eso, el Señor usó a María, la habilidosa hermana de Moisés, para hacer que Jocabed amamantara y cuidara a su propio hijo. Eso le dio a la familia de Moisés la oportunidad de enseñarle sobre las promesas de Dios para que Israel heredara la tierra prometida, se convirtiera en una nación poderosa y fuera de bendición para todas las naciones. Ellos ayudaron a inculcar en Moisés la fe en Dios que luego caracterizaría su vida. Puede que nunca te pidan que hagas el tipo de sacrificio que hicieron los padres de Moisés, pero no importa cuáles sean los riesgos, recuerda que Dios siempre honra tu obediencia. Sugerencias para orar. Agradezcamos a Dios por su plan para nuestra vida. Busquemos la sabiduría y la gracia para vivir acorde al plan de Dios. Para un estudio más profundo, leamos acerca de la opresión de Israel y el nacimiento de Moisés en Éxodo 1:1 hasta Éxodo 2:10. Que el Señor nos bendiga y recordemos que debemos aceptar el plan de Dios con obediencia y confianza. Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Quiero invitarlos a que escuchen un versículo de la Biblia, Romanos 5:8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo dice 3 cosas acerca de la salvación. La primera cosa que dice, y lo voy a decir sin preámbulo, es que el hombre y la mujer son pecadores. Esto pudiera ser contraproducente al considerar que quiero hablar y enfatizar el amor de Dios, pero no lo es, porque para hablar del amor de Dios debemos considerar primero nuestra condición de pecado, porque nuestro pecado realza el amor de Dios. El hombre es pecador, no es necesario buscar argumentos rebuscados para comprobarlo. Basta decir que todos alguna vez nos hemos enojado con alguien, nos hemos airado, hemos ofendido a alguien, hemos mentido. Y eso es suficiente para convertirnos en pecadores. Alguien dirá, pero es que eso no es tan malo, eso es normal, porque todos lo hemos hecho. Y eso mismo es lo que la Biblia dice, que todos lo hemos hecho. La Biblia afirma en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. El problema no es que todos hayamos pecado. El problema es que el pecado no es inocuo. El pecado es mortal. Por cuanto todos pecaron, y continúa el texto bíblico, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae consigo muerte espiritual, separación eterna de Dios y el confinamiento en un lugar que la Biblia llama el infierno. ¿Por qué? En primer lugar, porque a causa del pecado, Dios está enemistado con el pecador. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos, Dios está enemistado con el hombre a causa de su pecado. ¿A quién no te gustaría tener como enemigo? ¿A un profesor? ¿A tu jefe? ¿A alguien con poder e influencias? El problema del pecado es que es Dios quien está enemistado contigo. Eso quiere decir que Dios no puede relacionarse contigo a causa del pecado. En segundo lugar, a causa del pecado Dios está airado con el pecador. Romanos 5:9 dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Es difícil entender y aceptar que un Dios amoroso pueda airarse contra el pecador, pero el pecado es tan nefasto, es tan incompatible con la naturaleza santa de Dios, que Dios no puede pasarlo por alto. En ese contexto, la ira de Dios es el resultado de su justicia cuando se enfrenta con el pecado del hombre, y no tiene nada que ver con la ira irracional, impulsiva y descontrolada del hombre, sino que es la acción justa del juez justo dictando sentencia contra nuestros pecados. ¿De qué se queja hoy día la sociedad? De la injusticia. Quiere que se aplique la ley. Quiere que se aplique la ley contra los infractores y que se aplique con dureza. ¿Cómo reaccionaríamos si un violador y asesino fuera encontrado inocente y puesto en libertad? Lo consideraríamos una injusticia por parte de la ley. Dios es el juez justo y no puede pasar por alto su propia ley, ni el pecado del hombre. Tiene que juzgarlo y tiene que castigarlo. Lo segundo que el versículo que leí al comienzo dice es que Dios nos ama. Lo primero que dice es que somos pecadores. Lo segundo es que Dios nos ama. ¿Pero cómo puede ser esto?, se preguntará alguien, si recién dijo que Dios está enemistado y airado con el pecador. Recordemos que la ira de Dios es la manifestación de su justo juicio hacia el pecado, pero no excluye su amor, al contrario, lo resalta. ¿Qué pasaría si un juez humano, justo y honesto, tuviese que juzgar y condenar a su hijo a la cárcel por asesinato? ¿Lo seguiría amando? Por supuesto que sí. Su justicia no excluiría su amor. Dios nos ama a pesar de nuestro pecado, porque, en primer lugar, está en su naturaleza. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El hombre traicionó a Dios, pecó contra él, se rebeló contra él, pero Dios lo sigue amando, porque está en su naturaleza. Dios es amor y no se puede negar a sí mismo. Segundo, Dios nos ama a pesar de que somos pecadores, porque somos suyos, porque Él nos creó. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Al crearnos, Dios sopló en nosotros de su espíritu, y ese barro inerte cobró vida, tomó conciencia de sí mismo. Tercero, Dios nos ama a pesar de ser pecadores, porque tenemos un poquito de su semejanza, aunque imperfecta y finita. Génesis 1:27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Cuarto, Dios nos ama
porque somos especiales para Él. El Salmo 8.3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Por todo lo anterior, para Dios una sola alma es más preciosa que el mundo entero. El Salmo 49.6 en adelante dice: ninguna persona podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Esta verdad bíblica es maravillosa. Dios nos ama, Dios me ama, Dios te ama. A pesar de no merecer su amor, a pesar de haber despreciado su amor, Él nos ama. Y lo tercero y último que dice el texto que leí es que Dios demostró su amor para con nosotros. Dios demostró su amor. Dios demostró que nos ama. Es muy fácil decir te amo, pero negarlo con los hechos. Pero Dios no solamente dice que nos ama, Él también lo demostró. ¿Y cómo lo demostró? El mismo texto lo dice, Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor enviando a su Hijo Jesús para que muriera por nuestros pecados. Juan 3.16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4.9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La única forma que Dios tenía para conjugar su justicia y su amor para salvar al hombre es que Dios mismo fuese castigado por nuestros pecados. No tenía por qué hacerlo, pero quiso hacerlo. Se encarnó como el Mesías, nació como Jesús, el Hijo de Dios, nació como uno de nosotros, y en la cruz fue castigado, recibió el castigo que nuestros pecados merecían. La salvación es un regalo, no nos cuesta nada a nosotros, porque Jesús, el Hijo de Dios, pagó por ella. Es un regalo invaluable que tuvo un costo infinito, la muerte de nuestro Salvador. Isaías 53.5 dice: mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Cuáles son las implicancias del sacrificio de Jesús en la cruz? Que tú ya no tienes que ir a condenación, ya no tienes que ir al infierno. El sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo la justicia de Dios. Dios ya no está irado con el pecador que deposita su fe en Jesús. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.9: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios, ¿se entiende? Termino con esta pregunta: ¿qué debes hacer para ser salvo? Aceptar, recibir el regalo de la salvación que Dios te ofrece. La salvación, el perdón de los pecados es gratis, es un regalo, y como tal hay que aceptarlo. Romanos 6.23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo nos apropiamos de ese regalo? ¿Cómo lo recibimos? Por medio de la fe, creyendo. Esa fue la verdad que Martín Lutero descubrió en las Escrituras, que el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17. Efesios 2.8 dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Te invito a aceptar el regalo de la salvación que Dios te ofrece gratuitamente, por fe, a través de su Hijo Jesús. Que el Señor te bendiga.
hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.